Si escuchaste alguna vez hablar del velo de la ilusión y no sabes qué es, bueno, en este video te lo explico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eva y estoy creando experiencias de autosanación y una técnica para despertar la supraconciencia autosanadora de todo el que esté dispuesto a experimentar. ¿Qué es el velo de Maya o el velo de la ilusión? Es una especie de malla, diríamos, energética que se va formando en el campo energético y que hace que nosotros no podamos percibir las cosas tal y como son, sino que las percibimos a través de este velo, ¿sí? El velo sería como una estructura energética que tiene información que hace que cuando nosotros observamos cualquier situación estemos mirándola a través de un determinado cristal, ¿no? Este velo sería como una especie de cristal o lente, ¿sí? Como si fuera la lente de una cámara. Y cuando nosotros estamos mirando una situación o analizando una situación, tendemos a mirarla de acuerdo a esa forma en la que aprendimos o nos programaron que eran las cosas, ¿sí? Por eso se habla tanto de mirar más allá del velo, porque mientras que nosotros repetimos nuestras programaciones y de alguna manera somos poco conscientes de esa necesidad que hay en el ser de expandirse, ¿sí? Más allá de las energías que lo limitan, porque un velo de alguna forma es una estructura que nos limita, es como si estuviéramos embolsados energéticamente en esta estructura y nos costara movernos saliendo de esta estructura, ¿sí? Entonces aquí es donde lucha de alguna forma esta idea de el concepto de lo que es ilusorio, lo que nosotros tenemos como ideas, ¿sí? Y lo que es la verdad, ¿sí? Empiezan a chocar estas dos realidades y compramos muchas veces la ilusión. La ilusión es una forma de mentira que, digamos, nos contamos a nosotros mismos o que nos contaron desde el afuera y que nosotros compramos y aceptamos. Cuando nosotros la aceptamos, que por ahí lo hicimos de muy niños, eso pasa a formar parte de nuestro velo, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo que para hacer dinero tengo que trabajar mucho, es una creencia, yo para obtener dinero siempre voy a tener que trabajar mucho, ¿sí? Porque está programado en mi campo, en ese velo, esta información. Si yo creo que tengo que sacrificarme por otros, voy a permanentemente sacrificar lo que yo quiero para que otros obtengan lo que ellos quieren. Entonces, como eso está programado en mi estructura energética, si yo no me doy cuenta de que estoy operando desde este lugar porque es lo que me enseñaron de chico, voy a estar permanentemente funcionando desde esta energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es sacar el velo o descubrir el velo? Es darnos cuenta que generalmente cuando nosotros adquirimos una información, un aprendizaje desde un lugar o una perspectiva, esa perspectiva nos fue dada y además nos hicieron creer que lo opuesto estaba mal, ¿sí? De aquí esta idea de lo que es la dualidad como tal, la energía de dualidad, siempre lo que hace es poner una situación, una cosa, una persona en contra de otra cosa, otra situación, otra persona. Es como si es esto, no es esto, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros operamos en esta energía de dualidad, yo lo he explicado en otro video, y que si quieren pueden ir a buscar, es uno de mis videos más viejitos, no estamos en la tercera dimensión. Porque la tercera dimensión implica que yo no esté en una dualidad, sino que esté en una forma de mirar todos los lados de una situación. Eso implica ver el lado positivo, el lado negativo y también todos los posibles escenarios que hay entre un lado y el otro. ¿Sí? Entonces, como nosotros mentalmente tendemos a separar, esto es así o es así, nos polarizamos. ¿Sí? Y de esa forma también creamos estructuras donde unos están contra otros, unos son los buenos y otros son los malos, donde estas especies de pequeños cambios que tendríamos que empezar a percibir, no los estamos viendo porque estamos polarizando nuestra forma de pensar y de percibir la vida. ¿Sí? Entonces, desde esos lugares es que muchas veces no nos entendemos con otros porque ponemos a las personas muchas veces en ciertos, serían como cajitas, ¿sí? Donde acomodamos, esta persona es buena, esta persona no es buena, es mala, esta persona es egoísta, esta persona es... Y empezamos a juzgar de acuerdo a lo que nosotros vemos, sin darnos cuenta que en realidad hay mucho más energéticamente y que solo nosotros estamos viendo algún aspecto de esa persona o de esa situación, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? ¿O cómo encontramos la verdad? Voy a hacer más de un video al respecto de esto, pero para que nosotros descorramos el velo, lo primero que tenemos que hacer es entender que cuando nosotros hacemos un juicio, ese juicio va a estar condicionado por lo que pensamos y por lo que sentimos, por nuestras emociones del momento. Entonces, para poder liberarnos de estos velos, tenemos que poder conectar con un nivel más alto de nuestro ser. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a trabajar con la energía y a limpiar esta barrera, podemos empezar a ver o a mirar las cosas desde más puntos de vista. Y en lugar de hacer un juicio rápido, podemos tomarnos más tiempo para observar las situaciones y hacer un juicio más justo, más exacto, ¿sí? Este trabajo de limpieza energética lo que hace es que nosotros empecemos a reconocer que somos seres que más allá de estar en una realidad material, estamos en otras dimensiones, ¿sí? Y podemos ir trabajando nuestra energía o nuestro ser en más de una dimensión, ¿sí? Puede que yo tenga todo lo que quiero a nivel material, pero eso no quiere decir que tenga todo lo que quiero a nivel emocional. O eso no quiere decir que mis pensamientos sean ordenados, ¿sí? O tampoco quiere decir que estoy conectado a nivel espiritual y, digamos, puedo comprender las realidades de el todo en algún punto. Y tal vez vos me podés decir, ¿para qué yo necesito comprender las realidades del todo? ¿Sí? Si yo estoy bien materialmente, con eso alcanza. Bueno, yo te diría, y te invito a preguntarle, si esa es tu realidad, preguntarte vos, si es así, está bien. Si vos no tenés una realidad material en este momento en la que tengas todo, te invito a preguntarle a personas que vos consideres que tienen todo, si además, digamos, sus emociones están estables, ¿sí?
cómo piensan y empezar a ver si sus pensamientos y las emisiones de sus pensamientos son pensamientos que ayudan a que otros crezcan o evolucionen y no solo a sí mismos. El egoísmo es uno de los más grandes problemas que tenemos a nivel de humanidad, porque las personas que tal vez tienen mucho materialmente a veces están desconectadas a nivel mental o a nivel emocional de una buena calidad de emociones o de pensamientos, y son emisiones que ellos hacen, ¿sí? Entonces, si yo estoy emitiendo un pensamiento negativo, voy a estar afectando a otros con esos pensamientos negativos, ¿sí? Para mi propio beneficio. Entonces, correr el velo es poder mirar más allá de lo que vemos en la materia, por ejemplo, ¿sí? Que yo vea a alguien que tiene algo que yo deseo, no quiere decir que esa persona tenga las emociones, los sentimientos, los pensamientos que a mí me gustaría o que yo creo que tendría si tuviera esa cosa o esa realidad. Entonces, aquí hay que empezar a ordenar estas cuestiones a nivel energético para poder ver más allá de la imagen que estamos viendo, para no comprar realidades que después en definitiva no nos traen la felicidad que en el fondo estamos buscando, y que está más conectada con el espíritu que con la materia, ¿sí? Es real que si nosotros trabajamos nuestra energía a nivel espiritual, es muy probable que esto sea materializado en distintos niveles, ¿sí? Pero no confundamos que todo ser que materializó algo es porque es un ser más espiritual, ¿sí? Hay muchas formas de materializar en la materia y no todas están conectadas con niveles altos de la energía, sino que muchas veces las personas utilizan niveles de bajas vibraciones pesadas para materializar, y esas energías suelen hacer daño a otros de forma a veces consciente, a veces de forma no consciente. Entonces, mirar más allá del velo tiene que ver con empezar a entender cómo nosotros nos proyectamos, ¿sí? Eso que estamos viendo, qué juicio hacemos, qué proyección estamos haciendo respecto de lo que vemos, porque lo que vemos son datos en la materia o imágenes que nosotros elegimos ver, pero todo lo que le ponemos detrás a una imagen es una proyección, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos mirando algo desde, no la verdad, desde una ilusión que compramos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo miro un producto y digo, si yo tuviera esto, sería tan feliz, tan feliz, tan feliz, es una ilusión. Es muy probable que cuando vos vayas y compres ese producto, momentáneamente te sientas más feliz, ¿sí? Pero la realidad es que, excepto algunos objetos que realmente nos resuelven a cada uno de forma diferente algo en la vida, la realidad es que el objeto no es el que nos da la felicidad, sino el poder hacer X que queríamos hacer, el disfrutar de algo que tal vez no habíamos disfrutado previamente, ¿sí? Pero no es por el objeto en sí. Entonces, cuando nosotros le ponemos ese carácter al objeto, nos olvidamos que somos nosotros los que estamos manifestando, por ejemplo, esa felicidad, ¿sí? Por otro lado, entramos en una especie de superstición, porque creemos que el objeto nos va a traer algo, ¿sí? Que tiene que ver con eso de que viene de afuera, cuando en realidad todo lo que nosotros manifestamos que nos hace felices no viene de afuera, viene de adentro. Entonces, aquí es otro descorrer del velo, y que muchas veces
nada, es un impedimento creer que lo que viene de afuera es lo que nosotros podemos realmente disfrutar de la vida o lo que nos va a solucionar la vida o X. ¿No? Nos lo venden así y es una proyección, no es la realidad. ¿Sí? Por último, ¿qué sucede? Nuestra mente nos juega un juego que es en contra, porque lo que hacemos es comprar una idea que no es la realidad, ¿sí? Y cuando nos atamos a ciertas creencias, si nosotros no desarrollamos mentalmente la capacidad de mover eso que creemos, puede que caigamos en el lado feliz de la vida, pero también puede que caigamos en el lado no tan feliz de la vida, porque a todos nos van a tocar vivir experiencias buenas y experiencias malas. Y la clave aquí es liberarte de lo que tu mente te está diciendo. No comprar eso que estás escuchando que te está haciendo daño. ¿Sí? Si te pasa algo que es negativo para tu mente y para todo lo que te dijeron en la vida, no creerlo. Elegir cambiar la forma de mirar eso que estás mirando. ¿Sí? Porque si yo descorro el velo, puedo elegir qué proyecciones hacer sobre mí mismo y hacia dónde voy a ir energéticamente. Porque no tengo límites. La realidad a nivel del espíritu es que no hay límites a nivel material, no hay límites a nivel emocional, no hay límites en la mente y no hay límites en el espíritu. Por lo tanto, es importante que empecemos a sacarnos este velo, a soltarlo, a no comprar ideas que no nos son productivas, ¿sí? A liberarnos de las ideas en los extremos y poder seleccionar desde una visión amplia de la realidad y no acotada de mi realidad. ¿Sí? Cuando nosotros podemos mirar el mundo desde la idea de todos somos uno, cambia la forma en la que nosotros miramos el mundo. Yo decía el otro día, que yo no haya conseguido algo hoy, no quiere decir que no lo haya conseguido. Si otro lo consiguió, yo lo conseguí. Y además puedo conseguirlo cuando quiera. Y quiero dejarte con esta idea, ¿sí? Porque descorrer el velo es dejar de comprar que no podemos nosotros, por ser seres humanos, conseguir lo que queremos. Sí podemos. Y partir desde este lugar es empezar a buscar la forma en la que vamos a hacerlo y dejar de conectarnos con el límite, ¿sí? De ahí todo el trabajo que estamos haciendo y que los invito a acompañarme de expansión de las virtudes. Vamos a trabajar con nuestras virtudes, vamos a conectar con nuestros talentos y nuestra esencia. Entonces, al ir trabajando en expandir estas energías y reconectándonos energéticamente, vamos a realmente empezar a soltar los límites, ¿sí? De aquí, bueno, se viene otro video donde voy a explicar un poquito más sobre qué, digamos, cuáles son las limitaciones que habitualmente vemos y digamos que no terminamos de comprender, así que se viene en un próximo video, pero bueno, espero que este les sirva para entender qué es el velo de Maya. Se me movió un poco la cámara, espero que no haya quedado tan mal el video, si no lo hago de nuevo. Les mando un abrazo gigante y bueno, que todo lo que comparto les aporte, aunque sea un poquito, ya me deja muy feliz. Abrazo grande y beso.